Capítulo 28, Criando un hijo y futura rival. Autor, Kaiser Akuma 7 por Kaiser Akuma 7. Time Skip 8 años más tardes. Habían pasado demasiadas cosas en estos últimos años que para la familia Son fueron los años más interesantes de sus vidas. Por su parte, Goku esta vez fue un mejor padre y estuvo presente en todos los momentos importantes del desarrollo de su hijo Goten, como verlo aprender a hablar y dar sus primeros pasos, al igual que sus 5 esposas que quería al hijo de Arribel como si fuera suyo, aunque en el futuro, ellas tendría la posibilidad de ser madres cuando fuera el momento. Con el paso de los meses, Soifong y Nanao aceptaron casarse con Goku teniendo cada una su respectiva boda que jamás olvidarían, sobre todo cierta pequeña capitana de pelo negro que el solo recordar esa noche la ponía como tomate y le sangraba un poco la nariz. Flashback de Soifong hace 7 años. El día de la boda de la capitana fue uno que nunca creyó posible, pero ahí estaba, en el altar con su bello vestido blanco mientras todos la felicitaban y el pequeño Goten de solo 1 año también la animaba mientras estaba siendo sostenido por su madre a arrancar. Pero lo que todavía invadía la cabeza de la capitana era que su maestra Yoruichi le dijo que le tendría un regalo de bodas que no olvidaría nunca, cosa que fue así cuando se fue con su esposo Goku a la cabaña del bosque donde el Son procreó a su hijo con Arribel. Soifong estaba nerviosa por ser su primera vez, ella estaba en la cama con ropa interior y sostén blanco mientras su esposo tomaba una ducha, pero lo que no la dejaba tranquila era la segunda firma de poder en el baño. Al abrirse la puerta quedó muy impresionada por lo que veía, de un lado estaba Goku solo con una toalla tapando su intimidad mientras que detrás de él emergió Yoruichi con un juego de lencería exótica de color rojo con negro haciéndola ver sumamente sexy, por lo que la pequeña capitán estaba roja al verlos a ambos. Bueno, mi pequeña aprendiz, prepárate, porque esta noche es mi regalo. Dijo la pelipúrpura soltando su cabello. Fue todo lo que dijo Soifong antes de que Goku la besara y su maestra la atrapara por atrás masajeando sus pequeños pechos haciéndola gemir mientras el Saiyajin y su maestra la hacían sentir un placer completamente nuevo y desconocido para ella. Nota del autor, así es, el regalo de Yoruichi, fue participar en un trío donde hubo de todo, incluso algunas situaciones yuris que dejaré que sus mentes se imaginen esta candente escena mientras ambas eran penetradas por su esposo, grado. Y al salir el sol se podía ver a ambas chicas jadeando del cansancio, muy sudadas y con un líquido blanco entre sus caras, pechos y sus vaginas mientras abrazaban a su hombre con grandes sonrisas. Fin del flashback. Nanao también se casó con el Son aunque estaba muy insegura debido a una leyenda de su familia que decía que su esposo moriría al casarse con ella, pero Yoruichi la animó diciéndole que eso solo era un cuento que les decían a las mujeres del clan de Nanao para preservar su pureza, por lo que gracias a la ex capitana dejó de dudar y se casó con el hombre del que se enamoró. Su noche de bodas fue hermosa y romántica para ella y dolorosa para su capitán que por sus comentarios fuera de lugar terminó noqueado y siendo curado por un Oana. Y ya en su luna de miel se podría decir que fue la menos salvaje debido que casi en toda la noche que duró el acto sexual, ella se aferró a su hombre como un koala mientras lo besaba con pasión mientras su esposo la penetraba hasta que ninguno pudo más y se desplomaron en una cama de un hotel. Con todas las chicas ya casadas con Goku, ellas ya tenían sus objetivos claros los cuales eran, cuidar de esta gran familia que solo seguía creciendo, criar a su actual hijo y a los que siguieran después de él, y lo más importantes, entrenar para no siempre depender de los Saiyajins. Cuando Goten alcanzó la edad de 4 años ya mostraba los rasgos de su padre, teniendo el pelo y piel de su padre, mientras que sus ojos eran verdes como los de su madre, también comenzaba a manifestar su poder espiritual y el gusto por las peleas de su raza guerrera por lo que Goku se encargaba de la parte del ki mientras su esposas en todas las áreas de su poder espiritual. Pero antes de que las esposas del Son entrenaran a su hijo, necesitaban saber una duda que les recorría desde que él nació, si era un Shinigami o un arrancar. Esto se debe a que Goku tenía poderes de segador y pensaron que estos podían acabar con la parte Hollow. Para resolver esta duda, ellas hicieron que Goten mediante meditación encontrara su poder espiritual para luego encontrar y materializar su Zanpakuto que era una katana negra con un listón rojo atado en el mango. Entonces después de que el pequeño Saiyajin entrara en su espacio mental y conociera la forma física de su espada la cual era una especie de demonio que vestía una gabardina roja, tenía en su pecho una especie de pechera negra de escamas, sus manos y pies tenía afiladas garras, un par de alas de murciélago en su espalda y su rostro negro de ojos blancos con colmillos era acompañado de una especie de casco plateado que se extendía por su rostro.
Entonces después de que el pequeño Saiyajin entrara en su espacio mental y conociera la forma física de su espada, la cual era una especie de demonio que vestía una gabardina roja, tenía en su pecho una especie de pechera negra de escamas, sus manos. Nota del autor, forma demoníaca o Devil Trigger de Rebellion de Devil May Cry 3. Una vez que conoció a este ser tan intimidante pero que tenía una actitud bromista, logró tener el comando de activación de su espada. Flashback de Goten. El pequeño Saiyajin terminó su meditación conociendo ya el comando de su espada mientras sus madres y su padre lo estaban mirando expectantes. «Álzate, Rebellion», dijo Goten mientras su espada comenzaba a liberar una energía oscura de color rojo que lo consumió por completo para explotar en un destello de energía que cegó a todos. Al disiparse el humo, el pequeño Saiyajin notó que su poder creció bastante, pero también se sentía más pesado y más grande. Todos miraron como el pequeño niño que criaban se veía como un adolescente de 15 años, seguí teniendo los ojos de su madre y cabello de su padre, pero algunas partes de su cuerpo se transformaron en las extremidades de su Zanpakuto, sus manos eran negras con garras al igual que sus pies mientras su pecho tenía la coraza escamosa de su espada mientras que la katana se convirtió en una gigantesca espada de 2 manos mientras que esta era decorada por una calavera negra con cuernos, que mostraba también sus costillas y 2 huesos sobresalientes. Todos miraron como el pequeño niño que criaban se veía como un adolescente de 15 años, seguí teniendo los ojos de su madre y cabello de su padre pero algunas partes de su cuerpo se transformaron en las extremidades de su Zanpakuto, sus manos eran nordeste. Nota del autor, esta espada es la Rebellion de Dante del Devil May Cry 3, el mejor de la franquicia en mi opinión. Eso es una resurrección, se siente más el poder Hollow que el Shinigami. Fue la conclusión de Arribel sabiendo cómo era una resurrección. Por lo que con esa información, Rangiku y Nanao lo entrenaban junto con un Ohana en Kido médico, cosa en lo que fue sobresaliente pero no era algo que al pequeño Saiyajin le gustara tanto además que el poder Shinigami no era lo suyo. Pero el entrenamiento que más disfrutó fue el que tuvo con su padre Goku y sus madres Yoruichi y Soifong, que le enseñaron los estilos de pelea de cada uno así como usar el Sunko que con el paso de los años perfeccionó teniendo esta la forma de las alas de un dragón. Y su madre biológica Arribel junto con sus hermanas mayores fueron las encargadas de enseñarle a cómo usar el sonido y el cero, al igual que ayudarlo a mejorar con su resurrección para después acceder a la segunda. Para un niño normal estos entrenamientos podían ser considerados excesivos pero al tratarse de un Saiyajin arrancar no lo era, además que entrenar al lado de toda su familia lo ponía muy feliz. En un combate de práctica, un Gohan de 17 años se enfrentó a su hermanito de ahora 5 años usando su Bankai. La verdad fue que Goten le dio muchos problemas a su hermano mayor usando ataques con su resurrección que consistían en ataques de energía cortante como el Jetsu Tenso solo que esta energía era roja y negra en su totalidad. También usó el Sunko perfecto y la combinación de movimientos favoritos de su madre, el Zero Kamehameha con el sonido. Sin embargo Gohan que nunca dejó de entrenar superó a sus hermanitos a pesar de que este tuviera el siguientes 2 heredado por su padre. Al final Gohan venció a Goten usando por unos segundos la fase 3 del Super Saiyajin que aprendió con su padre el cual ya arregló el problema del desgaste pero su hijo todavía tenía que perfeccionar ese aspecto. Pero no solo los Saiyajin incrementaron sus poderes de forma abismal, sino también todas las personas que conocieron en este nuevo mundo lo hicieron. Comenzando con los humanos, Tatsuki podía decir con orgullo que era la humana más poderosa de este mundo, al haber perfeccionado el ki, aprender a regular bien su poder en sus armas, podía plantarle cara a un capitán y salir vencedor aun si este usaba un Bankai. Orihime estaba a la par de una Ohana en cuanto a ser una sanadora, pero entrenar por tantos años la volvió una chica alegre de carácter fuerte que sabía cómo defenderse y ella era una pieza importante cuando ella, Gohan y el resto de sus amigos iban a cazar a Yous. Chad solo pudo mejorar con el ki porque su poder espiritual ya había evolucionado hasta el tope siendo de todos los amigos de Gohan el que tenía más reservas de ki por lo que podía estar en combates prolongados sin cansarse y su poder estaba casi a la par de Tadki pero ella lo superaba por muy poco. Uryu recuperó sus poderes y los mejoró mucho creando flechas de Reiatsu con ki haciéndolas más explosivas que antes, pero el pensamiento que siempre pasaba por su cabeza es que si hubiera usado una flecha con ki al máximo poder como las que hacía ahora, podría haber matado a Mayuri. Pero, las novias Shinigamis de Gohan estaban a otro nivel. Rukia, su primera amiga y novia perfeccionó por completo su Bankai hasta el punto que los efectos negativos de su poder eran inexistentes, en palabras de Rangiku y Soifong,
La pequeña Shinigami tenía el poder suficiente para humillar a Yamamoto y que su Bankai de hielo era el más poderoso de todos superando al de Toshiro, que aunque mejoró se había quedado atrás. Momo por su parte en estos años aprendió el Bankai de Tobiume donde sus ropas cambiaban a las ropas de su espada solo que estas eran negras con rojo y su espada era reemplazada por una empuñadura que creaba una katana de fuego. Momo por su parte en estos años aprendió el Bankai de Tobiume donde sus ropas cambiaban a las ropas de su espada solo que estas eran negras con rojo y su espada era reemplazada por una empuñadura que creaba una katana de fuego. Nota del autor, parecida a la espada Muramasa del juego Metal Gear Rising, que es un buen juego. Por su lado, Kenpachi con ayuda de Unohana aprendió el Shikai al haber descubierto que Yachiru era el espíritu de su Zanpakuto que al juntarse con su poder bestial cobró vida propia, la forma de Nozarashi era una espada gigantesca con la que podría partir aún menos grande sin nada de esfuerzo pero todavía no aprendía el Bankai debido que Urahara suponía que al hacerlo, la pequeña pelirrosa podría desaparecer, por lo que Zaraki, no aprendería el Bankai hasta que la Loli no estuviera en riesgo. Por su lado, Kenpachi con ayuda de Unohana aprendió el Shikai al haber descubierto que Yachiru era el espíritu de su Zanpakuto que al juntarse con su poder bestial cobró vida propia, la forma de Nozarashi era una espada gigantesca con la que podría. Pero la sorpresa de muchos fue que al pasar 4 años, ambos sádicos empezaran una relación muy extraña como la de Chai Sansun, debido a que ambos capitanes se mostraban afecto en sangrientas peleas que los deja siempre medio muertos, pero Yachiru solo sentía felicidad de que su Kenny encontrara a su media naranja. Renji con la intención de superar a Gohan, cosa imposible, aprendió el Bankai de Sabimaru donde su espada se convertía en una serpiente esquelética que controlaba con la empuñadura de su espada, pero está lejos de todos los que dominaban el ki mejor que él. Toshiro después de ser vencido por Rangiku entrenó para quitar el límite de tiempo de su Bankai, cosa que parecía lograrlo y perfeccionó su Bankai por lo que al acabarse el tiempo, su verdadero poder saldría, pero como todos los que vigilaban a Lawson, también aprendió el uso del ki. Nota del autor, Renji, Toshiro, Kenpachi, Unohana, Momo y Yachiru entrenaron con el ki por lo que saben usarlo. Pero las que tenían un poder mayor eran las esposas de Goku, las cuales tenían una delgada línea de diferencia de sus poderes estando casi a la par todas. La más poderosa de las esposas del Saiyajin era Yoruichi la cual con todos estos años aprendió a fusionar el Sunko perfecto con el Kaioken que lo podía usar hasta 10 veces por poco tiempo teniendo un poder similar al de Cell en su primera forma. Por una diferencia mínima seguía la orgullosa madre primeriza a Rivel que no hacía más que mejorar con su segunda resurrección pudiendo mantenerla activa por mucho tiempo, lo suficiente para usarlo en la cama, también aprendió a crear el Zero más poderoso de todos llamado Gran Rey Zero Oscuras que después enseñó a su retoño, su poder era equiparable al poder de Piccolo cuando peleó contra número 17. Rangiku era la siguiente que seguía perfeccionando su Bankai y aprendiendo nuevos trucos con sus amigas de harem por lo que tenía un poder al de Mecha Freezer. Soy Fong con el entrenamiento de Goku en el Ki y Yoichi adiestrándola en mejorar el Sunko se volvió tan fuerte como Freezer en su forma final al 100%, donde al usar el Sunko perfecto salían un par de alas de mariposa gigante y mejoró en el Bankai pudiendo disparar 10 veces sin agotarse. Nanao por su parte, si bien está al poder del emperador del mal en su tercera forma lo que la hacía la más débil de todas sus amigas, logró compensar su falta de poder elaborando estrategias brillantes en combate pudiendo estar a la par de cualquiera de ella, aprendió el ki, las técnicas de Goku y a liberar el Bankai de su espada que era pasada de generación en generación de su familia por su poder y con una especie de experimento de Urahara pudo acceder a todo el poder ancestral de su familia. Nota del autor, no sé bien cómo funcionan los niveles de poder por lo que las dejo así por ahora y agradecería que me dijera qué hacía la espada de Nanao porque no lo sé y la información que encontré no es muy clara. Mientras que las Arrancars lograron alcanzar la segunda resurrección, la de Sansun se llamaba Gorgona y además de que su veneno y flechas eran más poderosas, podía usar los poderes de una medusa mirando a los ojos a sus enemigos y volverlos piedra, pero la víctima seguía viva después de la petrificación y no funcionaba en enemigos de poderes demasiado elevados. La de Milarous se llama Nemea, donde su cuerpo se cubría de una armadura con la forma Hollow de león que tenía antes pero de color dorado y negro y una par de guantes en forma de cabezas de león plateadas rugiendo permitiéndole hacer golpes devastadores con la fuerza de romper montañas y edificios sin problemas. Apaxi logró alcanzar su segunda forma con muchos problemas,
Pero lo logró, donde ella también volvía a su forma Hollow, solo que esta forma cambiaba demasiado su actitud, que era agresiva e impulsiva, a una más calculadora y pacífica, donde ejecutaba ataques extremadamente rápidos superando a sus compañeras en velocidad y con su ataque cero ráfaga, donde con sus cuernos formaba cientos de ceros con una potencia devastadora. Durante estos años no hubo señales de Aizen, lo cual podía deberse a que con la Oyoku rota, debió de estar entrenando para fortalecer, pero no importaba que tanto podía aumentar sus poderes, estaba muy lejos del poder Saiyajin, pero este capitán siempre tenía algo planeado para equilibrar la balanza a su favor. Era un día de vacaciones para todos, por lo que después de un día en la playa, todos regresaron para entrenar como era habitual dentro del sótano de Urahara, que gracias al haber analizado la nave de gravedad de los Son le hizo unas mejoras a su campo de entrenamiento. Como siempre, todos se dividían en grupos de entrenamiento y en el que nos centraremos ahora es de Goku. Habían pasado varios minutos desde que empezó la pelea, el Saiyajin mayor transformado en siguientes tres y con su Bankai activado bloqueaba los ataques de dos personas. La primera era de su hijo Gohan, que ya como un joven adulto se veía más maduro y con su cabello más corto con un mechón que sobresalía, está transformado en siguientes dos y tratando de cortar a su padre con Tensa Zangetsu mientras Goku detenía la espada con sus guantes metálicos. Mientras la otra figura era un demonio del mismo tamaño que Goku con una apariencia que denotaba poder, este ser tenía una gabardina dorada al igual que el casco de su cabeza emanando una aura de rayos mientras usaba una espada de empuñadura negra con una calavera con ojos rojos que abría la boca. Este no era otra persona que Son Goten, hijo de Son Goku y Son Tierra Rebel en su segunda resurrección, que se fusionó con los poderes de siguientes dos convirtiendo en un vasto Lord Super Saiyajin 2. Lo hacen bien, hijos míos, pero están lejos para alcanzarme. Dijo Goku, que usando el salto en el tiempo dio dos potentes golpes en los estómagos de sus hijos para quitarles el aire y hacerlo retorcer. Gracias padre, pero no me rendiré. Dijeron ambos Sons listos para un último ataque. Ambos hermanos cargaron en sus espadas el mejor ataque de cada uno mientras su padre solo les hacía una señal para que lanzaran sus ataques. Getsuga tenso. Gritó Gohan lanzando el arco de energía azul contra su padre. Drive. Dijo Goten lanzando una onda cortante de energía roja que se mezcló con el poder de un hermano mayor. Ambos ataques estaban por dar contra Goku, pero usando el salto en el tiempo lo esquivó. Sus hijos esperaron eso, por lo que aún con poder en sus armas atacaron a su padre, el cual detuvo las espadas con sus manos provocando una explosión masiva por soportar el impacto con sus guantes, que apenas si soportaron el impacto. Bien hecho, hijos, progresan muy rápido, pronto podrían superarme. Dijo Goku regresando a su estado base y haciendo retroceder su Bankai. Gracias padre. Dijeron ambos regresando haciendo retroceder el poder de sus Zanpakutos. Gohan regresó a su Shikai colocando a Zangetsu en su espalda. Sin su Bankai se podía ver como el hijo mayor de Goku vestía con el doji de Piccolo, solo que este era más grande para ajustarse a su edad y sobre esta ropa tenía el kimono Shinigami sin sus mangas. Puerme, Rebellion. Dijo Goten mientras la boca de su espada comenzaba a absorber sus poderes Hollow. Cuando la espada terminó de consumir la energía cerró su boca indicando que el hijo menor de Goku ya no estaba con su segunda resurrección, que le daba ese aspecto demoníaco parecido a la forma física de su Zanpakuto. Cuando la espada terminó de consumir la energía cerró su boca indicando que el hijo menor de Goku ya no estaba con su segunda resurrección, que le daba ese aspecto demoníaco parecido a la forma física de su Zanpakuto. En su primera resurrección su espada no abría la boca y su aspecto era el de un Goku cuando enfrentó a Piccolo en el torneo de artes marciales. Sin embargo, después de desactivar su resurrección volvió a su forma original, un niño de 8 años con el cabello igual al de su padre y unos ojos verdes como los de su madre. Este iba vestido con un doji naranja igual al de Goku, pero en lugar de un kimono negro Shinigami, tenía uno blanco más propio de un arrancar. Goten tenía una personalidad que cambiaba con respecto a la situación en la que se encontraba. Si se trataba de una pelea o un asunto serio siempre emulaba la mirada intimidante de su madre de forma inconsciente, volviéndose bastante calculador en cualquier ámbito de pelea, pero para todo lo demás era igual de inocente y alegre que su padre. Bueno hijos, tengo una cita con sus madres, por lo que pueden tomarse el día libre, mañana seguimos. Dijo Goku usando su teletransportación para ponerse al lado de sus esposas, que siempre estaban felices de verlo. ¿Tú tienes planes, hermanito? Preguntó Gohan curioso, aunque sabía la respuesta. Sí hermano, le prometí a Yachiru que entrenaríamos juntos. Dijo Goten. Para nadie era un misterio que Goten y Yachiru eran los mejores amigos, aunque por momentos parecía que la pequeña Loli tenía un interés por el arrancar Saiyajin.
Por su parte Kenpachi no decía nada porque la niña podría tener a alguien de su edad y Goten tendría una amiga con la que pueda jugar, aunque ambos estaban más interesados en entrenar al igual que su respectiva figura paterna. Cuídate hermanito, yo tengo una cita con Rukia y las demás, por lo que nos veremos más tarde. Dijo Gohan sin saber con qué se encontraría. Mientras tanto en Hueco Mundo. Aizen se había hecho con el control del lugar después de derrotar a su actual rey, el cual se llamaba Barragán, un Hollow que parecía el esqueleto de un rey con una túnica negra destruida y un hacha que tenía la capacidad de descomponer todo lo que tocara. El capitán junto a un grupo de seguidores creó una élite de guerreros que entrenaban con él, pero antes de todo los volvió a arrancar, cosa que le costó debido a los daños en el Ogyoku, por lo tuvo que transformarlos en diferentes lapsos de tiempo, entre los que se podían destacar había un Hollow con la forma de un murciélago blanco sin boca de nombre Ulquiorra que al ser arrancarizado tenía unos ojos verdes sin emociones, piel pálida y un cabello negro que era adornado por medio casco roto. Luego estaba un arrancar natural que le recordaba demasiado a su ex compañero Kyoraku de nombre Coyote Stark, que era un hombre vestido de blanco con el cabello castaño y mirada cansada con una mandíbula de lobo en su cuello. Este tipo era acompañado de una niña de nombre Lilinecte, esta tenía el pelo de color verde pálido, un ojo de una tonalidad rosada debido a que su otro ojo era tapado por un casco con cuernos que lo tapaba y usaba ropa blanca con un diseño demasiado revelador para una niña. Otro de sus seguidores destacados era un Hollow Pantera de nombre Grimhow que al volverlo a arrancar tenía el cabello azul desarreglado, ojos del mismo color que poseían marcas azules y un pedazo de mandíbula en media parte de su boca. Este era el que más energía tenía debido a que era bastante entusiasta cuando se trataba de peleas. Y había otros arrancars con habilidades interesantes, pero lo que en este momento lo que ocupaba la mente de Aizen eran dos cosas. La primera es que si quería enfrentarse a los Saiyajin necesitaba información proveniente de su mundo natal, y la otra es que la persona que era su espada número 3 se escapó con ayuda de sus compañeros que lo detuvieron el tiempo suficiente para que ella escapara. Si bien quería matarla para que no fuera una molestia en el futuro, no podía ir al mundo humano porque sería aniquilado por los Sons. En el mundo humano, con Gohan. Nuestro joven Saiyajin favorito se encontraba caminando en las calles con sus novias que usaban ropa casual, Orihime la misma ropa que usó cuando fueron a salvar a Rukia, Taki usaba una playera negra y pantalones de gimnasia largos, Rukia el vestido azul que usó en su primera cita y Momo usaba una remera color agua marino y una falda roja, mientras que el joven Son usaba su doji morado. Ninguna de las chicas de Gohan había cambiado durante los años, todos seguían teniendo la misma estatura de adolescentes a pesar de que la Sumana y el Saiyan rodaban ya en los 20 o 21 años, mientras que las Shinigamis tenían más edad pero sus cuerpos no lo mostraban. Lo único que cambió fue el cuerpo de Tadki, igual que Rukia y Momo sus atributos crecieron un poco para tener un tamaño normal y no como los de Orihime que se desarrollaron demasiado para su edad. Todas se divirtieron en su cita y estaban listas para regresar a casa hasta que delante de ellos en las calles apareció una garganta que los puso alerta. Las Shinigamis estaban listas para dejar sus Higais y pelear, pero se calmaron cuando Gohan les dijo que no sentía presencias hostiles. Del interior salió una pequeña figura herida que todos no tardaron en ir a ver a el ser que salió de la garganta. Gohan al dar vuelta a la persona misteriosa se encontró con una niña de la misma estatura que Yachiru, tenía un vestido verde roto de la parte de la falda, poseía un rostro infantil acompañado de unos ojos grisáceos, unas marcas de pintura roja cerca de su nariz, pelo verde azulado y un casco en forma de calavera rota sobre su cabeza. Del interior salió una pequeña figura herida que todos no tardaron en ir a ver a el ser que salió de la garganta. Gohan al dar vuelta a la persona misteriosa se encontró con una niña de la misma estatura que Yachiru, tenía un vestido verde roto de... ¿Quién es ella?, preguntó Momo mirando el mal estado de la niña. No lo sé, pero lo mejor será llevarla con Urara y Unohana. Dijo Rukia, que quería saber más de esta niña, que si venía de Hueco Mundo y parecía una humana debía ser una arrancar. Estoy de acuerdo, vamos. Dijo Gohan, que cargó a la niña en su pecho y todos emprendieron vuelo a la tienda del ex capitán. Mientras volaban, la peliverde abrió sus ojos unos segundos y le pareció haber visto un ángel, que en realidad era Gohan que la cargaba. Ella se quedó mirando al joven Saiyajin con admiración y cuando este la vio para dedicarle una sonrisa, la pequeña se sonrojó para luego volver a descansar por el cansancio que sintió al correr en Hueco Mundo. De pronto tengo esa misma sensación de Rajiku-sensei cuando sintió que Soifon y Nanao se enamorarían. Pensó Rukia, pero decidió no pensar en eso. Poco sabían las novias de Gohan que esta pequeña sería alguien importante en sus vidas en un futuro, además de revelar algo que cambiaría todo. Hasta aquí,
Pregunta semanal, entre Rito Yuki, Gellar de FT, Eren, Yamato, Saito, Shinji de Evangelio entre otros. ¿Quién debería hacerle compañía de Issei primero? 3 de esos mueren, otro 2 no, todo quedará en cuanto apoyo reciba.